Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, señoritas, señoritos, señorites, todos y todas las oyentes maravillosos y maravillosas de Morada Noticias. Gracias por sintonizar nuestro episodio del jueves 2 de julio de 2020. Hoy es un día muy enérgico, ya vamos terminando la semana y además de hablar de plata, hablar de COVID y de todas esas cosas que nos interesan en la ciudad, vamos a hablar de camello, de empleo. Este va a ser un programa muy especial porque lo abordamos desde diferentes puntos, desde diferentes frentes de la ciudad. Hoy les vamos a contar que la tasa de desempleo en Colombia, debido a la pandemia, aumentó muchísimo, hasta el 21%. Hace mucho no teníamos el número 2 marcando como primer dígito en esta cifra y queremos saber esto cómo se vive en Medellín y en Antioquia. Por eso les hablaremos del gremio médico y por qué piden que volvamos al confinamiento, pero por otro lado están los restaurantes que dicen que se tiene que hacer reapertura gradual porque todos están paila. Meseros, cocineros, todos los empresarios que tienen su negocio de comida, mejor dicho, ese sector de la ciudad está un poquito grave y no hay solución aparente. Y además me encanta cuando los noticieros tienen voces de editores de ciudad. Sunger Colmenares, el venezolano con más flow de todo este colectivo, nos acompaña hoy para contarnos precisamente de sus conciudadanos, de los hermanos venezolanos que han abandonado nuestro territorio. Además, hoy es jueves, vuelve la columna de Conexión Académica de nuestros aliados editoriales Casa de las Estrategias. Además, los deportes con Juan Camilo Álvarez Lema, conversaciones de esquina con los editores de Ciudad y nuestro nuevo locutor Juan Esteban, y los datos para combatir al poder con Juan José Velázquez Solarte. Aquí estamos con el mejor ánimo, la mejor buena onda para informarlos a ustedes de la realidad de Medellín y no matarlos de decepción en el intento. Yo soy Laura Bayer, esto es Morada Noticias. Buenas tardes, Juan Pablo Pineda, por favor contanos cuáles son las nuevas medidas que ya tomó la alcaldía para enfrentar el COVID de acá en adelante. Laura, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora a la que nos escuchen, a la hora a la que se conecten. Un saludo también para Yorani, para Juanjo, para todo el equipo de casa. Un saludo para mi amigo ese, como siempre. Es un placer, no lo había saludado ayer, qué vergüenza con él. Y bueno, te cuento que el alcalde Daniel Quintero anunció que va a haber ley seca todos los fines de semana y toque de queda todos los puentes festivos en Medellín durante el tiempo que dure la pandemia. Esto como medidas para contener la expansión del virus en la ciudad, una medida un poquito fuerte. La decisión se toma por el alto número de fiestas que, según dijo Quintero, ha tenido que intervenir la policía. Por ejemplo, el fin de semana pasado 1.800, es un número alto. También por el aumento de contagios en la ciudad y por la ocupación de las UCI, que ya está casi en el 20%. Además, pues Quintero anunció que llegarán 1.000 personas más a la ciudad para realizar cercos epidemiológicos. Hasta el momento, Medellín tiene 1.276 casos activos, tiene 890 recuperados, 102 pacientes hospitalizados y 15 personas que han muerto por culpa del coronavirus. Amiga periodista y reportera Yorani Alzate, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que desde el norte del Valle de Aburrá estés reportando la cosa súper bien y que a pesar de estar en medio de una pandemia continúes viendo el sol arriba. Cuéntanos por favor cómo la realidad nacional se aterriza a lo local. Hola Laura, un saludo para ti, un saludo para mi equipo de trabajo, para el equipo de Casa Morada, un saludo para los chicos y obviamente un saludo súper especial para todos nuestros oyentes, para los que siguen ahí conectados a través de la 1290 AM o a través de nuestra plataforma morada.co. Muchas gracias por escucharnos y por seguir ahí parchados con este noticiero alternativo. En el trimestre de marzo a mayo, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, se registraron 414.000 personas desempleadas, es decir, 158.000 más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con Medellín Cómo Vamos. En Colombia, según las cifras arrojadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en mayo el desempleo alcanzó el 21,4%, una tasa histórica para el país. Hablamos con Catalina Suárez, economista e investigadora de la Escuela Nacional Sindical, quien nos dijo que además de este crecimiento porcentual histórico, es necesario mirar la tasa global de participación, es decir, la relación entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Además, hablo de los sectores más perjudicados.
Esto es, pues, obviamente significativo e importante, pero también miremos la tasa global de participación, que eso también es muy importante verla porque debido a la composición que tiene el mercado laboral colombiano, en el que hay más del 40% de la fuerza ocupada es cuenta propista, no se mide directamente en la coyuntura de la pandemia, no se mide directamente con el desempleo, sino con la inactividad. Entonces es importante mirar qué pasa con la tasa global de participación, que para en mayo llega al 55,2% y representa una caída respecto al año pasado del 7,9%. Es decir, no solamente hay menos personas buscando empleo, sino que también hay muchas menos personas, podríamos llamarlo, esfera productiva de la economía. Entonces, por este lado, tenemos menos personas ocupadas, pero también la economía generando menos puestos de empleo, ¿no? Y con menos fuerza laboral activa. Y por el otro lado también está la tasa de ocupación, que también baja 13 puntos respecto al mismo mes del año 2019. Efectivamente, los sectores más perjudicados vienen a ser en su mayoría los que tienen más trabajo en cuenta propia, que si bien está repartido por todos los sectores de la economía, pues se concentra pues en el comercio, en las actividades de hostelería, turismo, en restaurantes y efectivamente, digamos, estas actividades que tienen pues su principal acceso es el mercado directo de bienes y servicios, más allá del mercado asalariado. Suárez también se refirió al actuar del gobierno nacional frente a la crisis que estamos viviendo y rechazó las políticas de reactivación económica, pues establece que se ha pensado es en el sector financiero y no en las necesidades de las personas. El gobierno ha tenido una actuación pues desafortunada, por no decir también insuficiente, desafortunada porque ha seguido los mismos caminos de protección más al capital financiero que a la vida y a la salud de las personas. Entonces, por ejemplo, vemos que las políticas de reactivación que se siguen haciendo son vía sistema financiero y además, muy importante, no para garantizar que las personas no salgan a trabajar o para garantizar que las personas salgan a trabajar, las que salgan a trabajar salgan con todo el protocolo de seguridad, sino para garantizar que los activos y los pasivos de las grandes empresas, sobre todo, no se vean afectados. Entonces, yo creo que es insuficiente porque lo demuestra la práctica, o sea, demuestra que todavía hay trabajadores que se ven obligados a salir para subsistir, pero también lo demuestra porque las políticas públicas siguen el mismo camino ideológico que ha enfocado en la precariedad laboral. O sea, es decir, pensar que el COVID, por ejemplo, se puede solucionar, como decía la ministra, con más flexibilidad laboral o los problemas de la precariedad de los que nos hace más vulnerables el COVID se pueden solucionar con reformas de flexibilidad. Es una visión miope que evidencia que son esas reformas mismas las que han llevado al problema de la precariedad. Son esas mismas reformas las que hacen que el 40% de la población ocupada en este momento no tenga ningún acceso a protección social. O sea, no tenga ninguna forma de apelar al derecho laboral porque no tiene simplemente cómo, no tiene contrato laboral. Además, ella hizo referencia a una de las medidas que se deben tomar para subsanar los riesgos potenciales que se vienen si el desempleo sigue en aumento. La primera política que se tendría que hacer es un subsidio por renta básica universal mucho más amplio que los diferentes subsidios focalizados que tiene el gobierno y con cantidades ínfimas o muy pequeñas que realmente no garantizan la subsistencia ante esta crisis. Entonces creo que la postura tendría que ser un esfuerzo fiscal, una reorganización fiscal en donde no se garantice que el capital financiero no pierda, sino que se garantice que los capitales que en este momento con el COVID están ganando plata, porque eso también es cierto, o sea, los monopolios tecnológicos, las empresas de grande distribución de alimentos, o sea, esas empresas siguen facturando plata, aunque obviamente no se puede frenar el impulso económico, si bien haría bien hacer una redistribución económica en la que también se ponga en la política pues el bienestar de los trabajadores y trabajadoras que no tienen cómo acceder al sustento por el COVID. Pues igual, digamos, también interesante para mencionar algunas políticas que han hecho otros gobiernos un poco más alternativos, como por ejemplo el caso de Argentina, que ha movilizado recursos directos, no solamente con unas rentas mínimas, sino con 3 rentas de apoyo a los trabajadores directamente. También ha generado a través del Banco Central apoyos a las microempresas, apoyos no a través del sistema financiero, sino directos de pago de nómina por el Estado. Sí se pueden hacer cosas, algunos estados lo están haciendo, entonces creo que habría algunas políticas públicas que podrían menguar el impacto social de esta crisis sanitaria. Bueno, y continuemos hablando de 2 gremios importantes que tienen que ver con una situación de empleo álgida que ha propiciado esta pandemia. Primero, el sector de la salud, los médicos, y por otro lado, todos los que tienen que ver con comercio de comidas, los restaurantes, sobre todo en las 2 zonas rosas acá en Medellín, en Laureles y El Poblado. Juan Pablo Pineda.
La realidad tras la petición de volver a una cuarentena total en el departamento que hicieron los profesionales de la salud de la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS, es que nuestra red hospitalaria pública y privada continúa con problemas económicos, trabajadores que han perdido sus puestos y muchos pacientes aglomerados. Los médicos del departamento le solicitan a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía volver a una cuarentena total por el aumento de contagios de COVID-19 para evitar el colapso del sistema de salud. Este es Germán Reyes, presidente de ASMEDAS. En el caso concreto de Antioquia y de Medellín en específico, la capacidad hospitalaria está prácticamente ya llegando al tope. Las unidades de cuidado intensivo igualmente están llegando al tope. A eso se le suma la situación de que estamos recibiendo pacientes de zonas apartadas, como el Chocó y la costa atlántica, que tienen dificultades desde el punto de vista de infraestructura hospitalaria, además dificultades de la nuez. Entonces es necesario preparar mucho más la infraestructura hospitalaria, puesto que el gobierno no ha hecho sino anuncios en cuanto a que va a fortalecer financieramente los hospitales y las clínicas, y resulta que no ha llegado nada, puro tilín y nada de parejas. Además de la crisis de los hospitales por las dificultades económicas, los elementos de protección para el personal médico aún no son los mejores, según el doctor. Siguen sin resolverse. Han llegado algunas instituciones, no a todas, algunos elementos de protección. Hay instituciones que tienen elementos de protección adecuados, como el Pablo Uribe, como la clínica León 13 IPS Universitaria, el Hospital General, pero siguen muchas instituciones teniendo serios problemas desde el punto de vista de elementos de protección. Las deudas siguen igual, pues ya lo dije, antes por el contrario, siguen en aumento porque las EPS, que es a las que les han girado el dinero, el gobierno que ha girado dinero, pero es el dinero tradicional que le gira a las EPS, pero las EPS no pagan. Reyes nos contó también las enormes cifras que le deben las EPS a los hospitales. No, la deuda solamente de la IPS universitaria, la deuda es de 360.000 millones de pesos. 360.000 millones de pesos, casi medio billón de pesos le debe a la clínica, a la IPS universitaria. Igualmente al Hospital General, 160.000 millones de pesos, a Metrosalud 70.000 millones de pesos, al Pablo Uribe otros 140.000 millones de pesos. Así, tanto de unos como los otros hospitales, cerca de 3 billones de pesos que deben las EPS a clínicas y hospitales. Así es muy difícil trabajar, muy complicado. Sobre el tiempo que consideran que debe durar la nueva cuarentena, nos indicó que dependerá de la evolución de los contagios y la preparación de los hospitales. Para Reyes, es claro que si el gobierno nacional no se compromete con recursos para las clínicas y hospitales, estos no podrán responder al pico de los contagios. Además, también dijo que es necesaria una renta básica que permita a las personas permanecer en casa, no elevar el número de contagios y evitar el colapso de los hospitales. El fin de semana pasado, FENALCO, la ANDI, el Tour Gastronómico y la Gobernación de Antioquia anunciaron la creación de un plan piloto con 15 restaurantes, 5 en Sabaneta, 5 en Envigado y 5 en Río Negro. Pero todavía no hay fechas para un plan piloto de reapertura de restaurantes en Medellín, y mucho menos para las reaperturas graduales de los bares en la ciudad. Ante esto, la situación para los empleados de estos negocios se sigue complicando por factores como los despidos y la dificultad de ellos o de sus jefes para pagar EPS, pensión y ARL, según nos contó Betty Olaya, presidenta de la Federación de Comerciantes por la Noche. La mayoría de ellos, no, la seguridad social, uno la paga, otros no, porque ellos la actividad la pagan al día. O sea, el mesero le paga, y eso es jueves, viernes y sábado. Entonces no hay una situación muy difícil y no todos asumen la seguridad social. Al no asumirla, entonces desafortunadamente no podían acceder a los requisitos de subsidio a la nómina. Entonces, en conclusión, ninguno de los decretos que ha expedido el gobierno nacional, y cuando se ha tocado la puerta para unos préstamos bancarios, el banco no presta porque la noche los discotecas, los bares, los restaurantes bares no son garantía para prestar. O sea, que ninguno de esos decretos favoreció. Un grupo que se verá muy afectado es el de los venezolanos, ya que, según Olaya, los comerciantes no van a poder garantizarles trabajo ni seguridad social. Además, la posible reapertura no implicaría puestos de trabajo nuevos de manera inmediata. Cuando los restaurantes abren los pilotos, ¿cierto? Entonces los pilotos, la otra situación que hay es que el piloto va a abrir con un aforo muy pequeño, de 30 a 35 mesas. ¿Eso qué significa? Eso significa que el empleo va a ser gradual. Yo soy el dueño de un restaurante, que
estoy a punto de quebrarme, logro hacer la apertura, pero la apertura, como es una apertura con un aforo ya no de 100 personas, sino de 35, y frente a unas exigencias y unos protocolos de bioseguridad que me costaron, entonces yo, propietario del restaurante, no puedo generar empleo con un aforo de 35 personas. Entonces el empleo tiene que ser también igualmente gradual. En la medida que yo me vaya recuperando, voy a generar empleo. Hablamos con Sebastián Betancourt, dueño de un restaurante de la ciudad, quien nos contó que por la pandemia no pudo mantener a la mitad de su personal, aunque cumple con la seguridad social de quienes continúan en su negocio. Igualmente, nos mencionó los protocolos que le exigen para una posible reapertura luego de los planes pilotos que se están planteando. Desinfección a la hora de entrada y salida de los empleados, que el tapabocas, como reforzar la limpieza, trato pues como no aglomeraciones en cuanto al distanciamiento. En cuanto a la reapertura, se dice como que hay que tener una base de datos de cada cliente que se atienda, como para tener registros, porque si de pronto está infectado, pues como hacer el cerco, como la desinfección a la entrada de pies, de zapatos, el lavado de manos, eso más o menos. Y la promesa que todos esperaban. Me encanta cuando Sunger Colmenares es quien hace reportería y locución, porque tenemos una mirada sin prejuicios de lo que sucede en la ciudad, especialmente con la población venezolana. Sunger, buenas tardes. Te doy la palabra para que hablemos de cómo ha evolucionado el fenómeno del refugio y la migración acá en Medellín con tus hermanos venezolanos. En abril salieron 1.156 venezolanos de Antioquia hacia su país. En Medellín aún están habilitadas las listas de inscripción en la Secretaría de Inclusión Social para las personas que deseen retornar. Hasta el momento se tiene un listado de aproximadamente 3.000 migrantes, los cuales están a la espera de la Orden de Migración Colombia. Tony Vitola, vicepresidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, indica que aunque tienen proyectado que durante el resto del año saldrán más migrantes del país, no será en grandes cantidades por la situación de Venezuela. Las proyecciones que tenemos tanto para mayo para junio es que va a seguir manteniéndose este indicador. Probablemente aquí en Antioquia baje un poco, no van a ser 1.156, estamos proyectando que van a ser aproximadamente unos 700 venezolanos en mayo y unos 500 venezolanos en junio. Esto debido a que entre mayo y junio se complicó la restricción del ingreso hacia Venezuela por parte del país vecino, porque a inicios de la cuarentena Venezuela estaba recibiendo 700 personas al día en la frontera de Cúcuta, y hoy solamente están recibiendo lunes, miércoles y jueves 300 venezolanos cada día. Esto por la simple razón de que una vez que ellos ingresan a Venezuela los ponen en cuarentena. Nosotros proyectamos que la situación de retorno va a permanecer al menos 6 meses más. El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indica que por segundo mes consecutivo la cifra de venezolanos radicados en el país descendió. Se marcharon 20.620 personas y quedamos con 1.788.380 conciudadanos refugiados, un 1% menos que los que vivían aquí a finales del mes de marzo. Vitola nos dijo que, aparte de la situación que están viviendo a causa de la pandemia, algunos de los venezolanos regresaron porque creen que hay una mejoría económica en su país. Ya es una cifra que incluso antes de la pandemia nosotros veníamos proyectando a inicios de este año, de que iba a aumentar la población que iba a retornar a Venezuela, por la razón de que muchos están regresando por la sensación errónea que hay con respecto a una supuesta mejoría de la situación económica en Venezuela debido a la dolarización de facto que hay allá en el país, ¿no? Debido a la dolarización que hay en la práctica, en la cotidianidad allá en el país. Eso era un escenario que estábamos manejando antes de la cuarentena. Obviamente el tema del COVID aceleró este indicador, también por otras razones que muchos no tienen cómo acceder a alimentos debido a la contingencia porque quedaron sin trabajo. Tanto Vitola como el informe de migración establecen que una vez pasada la pandemia pueden volver más venezolanos de los que se fueron.
después de la pandemia podría existir una probabilidad muy grande de que retornen nuevamente a Colombia. Incluso Migración Colombia, en conversaciones que hemos tenido con ellos, nosotros estamos proyectando que aproximadamente entre un 60 y un 70% de venezolanos que retornaron a Venezuela pueden tomar la decisión de regresar nuevamente a Colombia. Ya no sea este año o probablemente sea el año que viene. No precisamente los que se fueron de Medellín van a llegar a Medellín nuevamente, puede que lleguen a otras ciudades, pero muchos manifestaron de que ven grandes probabilidades de retornar nuevamente a Colombia. El director de Migración también indicó que Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades que mayor número de venezolanos radicados registran y que con respecto a la salida de estos nacionales hacia su país están sujetas a la capacidad de Venezuela para recibir su gente. Habló para ustedes Sungerger Colmenares, venezolano radicado en la ciudad de Medellín. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer miércoles 1 de julio de 2020, en la Comuna 60, el corregimiento de San Cristóbal, en el barrio Pedregal Alto, fue asesinado un hombre de 40 años llamado Juan Carlos Mazo González, quien por la gravedad de sus heridas fue trasladado a un hospital donde falleció. Y también en la Comuna 16 Belén, en la Loma de los Bernal, un joven de 25 años fue asesinado. Se le conocía como Jonathan Arley Medina Vélez, y con Jonathan son 187 las personas asesinadas en lo que va del 2020. 187 seres amados que nos harán falta, 15 de ellas mujeres, feminicidios, que lo digo yo así no porque sean juzgados ya, sino porque me duele mucho que se pierdan vidas de las mujeres a causa de su sexo, a causa de mucha violencia que debemos sufrir constantemente, sobre todo en esta cuarentena. También en esta sección recordamos a Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestra rata, el adolescente que asesinaron el 17 de febrero de 2020 y que pertenecía a Casa Morada. Lo extrañamos mucho en este noticiero, lo extrañamos todos los días en la casa, sus compañeros lo extrañan y por eso decimos hoy, nada justifica el homicidio. Por las 187 personas asesinadas en lo que va del 2020, dedicamos un minuto de vida. Conexión Académica. La mirada de Casa de las Estrategias sobre investigación, mediciones, teorías y centros de estudios. Con la dirección de Camila Uribe. La migración de venezolanos a Colombia y a Medellín en los últimos años nos ha puesto en el papel de anfitriones. Y aunque podemos ver muchas muestras de solidaridad y de bienvenida, todavía podemos seguir reduciendo la xenofobia en nuestro país y en nuestra ciudad. Más ahora cuando muchos la estamos pasando mal, incluyendo las familias de venezolanos que están en nuestra ciudad y que pueden tener menos apoyos que una familia colombiana. Para seguir enfocándonos en la solidaridad, hay 2 investigaciones recientes que nos ayudan a eliminar los principales mitos que algunos todavía tienen. La Fundación Ideas para la Paz muestra que los indicadores de seguridad de las principales ciudades del país que se han vivido en los últimos años se han deteriorado, pero ojo, ellos explican que no han tenido nada que ver los venezolanos. Quienes vienen del vecino país se han insertado a las dinámicas del país colombiano y se comportan como el grueso de nuestra población.
pero no son responsables de todo lo malo que nos ocurre en el país. Entonces ellos no cometen en promedio más delitos que los colombianos, pero sí preocupa que son más victimizados, o sea, son más veces víctimas de delitos que un colombiano. Y además los capturan más, y esto puede explicarse, según los investigadores, porque sobre ellos cae una mayor estigmatización. Por otra parte, investigadores del Banco de la República han mostrado que la inmigración, en este caso de venezolanos, no afecta el desempleo en el país. Así, los venezolanos no le están quitando el trabajo a los colombianos como algunos creen falsamente. Pero la realidad es que los venezolanos sí tienen más problemas para conseguir trabajo, y un trabajo estable y digno. Que estos datos refuercen nuestra solidaridad para hacer pequeñas acciones y sobre todo tener grandes gestos con los venezolanos, para que también nos destaquemos por lo que siempre hemos creído. En Medellín somos buenos anfitriones. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Interamerican Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. La criminalidad es un fenómeno que nos permea permanentemente, y no solo a las personas mayores de edad, sino también a los adolescentes y a los niños y niñas un poco de menor grado, pero cuando lo hace es una hecatombe. Y es un fenómeno que en Medellín vivimos desde hace mucho tiempo sin que pueda ser intervenido de manera integral. Juan José Velázquez Olarte, en la magia de la edición de este podcast, nos habla un poquito más de ese fenómeno que es el uso de menores para la guerra, para el conflicto armado, pero también para la delincuencia común. Todos hemos sabido de un parcero, una parcera, un familiar, el amigo de un amigo, el sobrino de la vecina, al que un combo le puso el ojo encima y se lo llevaron. Y es que es un hecho comprobado por la Corte Constitucional que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es una práctica criminal sistemática y habitual de los grupos armados ilegales. No solo en el campo, pasa también en barrios como el tuyo y como el mío. Es por eso que en nuestros datos de hoy voy a enfocarme en un par de números que nos dio el personero de Medellín, William Jeffer Vivas Lloreda. Pero ojo que no se me olvidó saludarlos y desearles un muy buen jueves, además de agradecerles porque siempre están ahí para sollarse este noticiero tan parchado. Ahora sí, que se venga la cortina. Datos para combatir al poder. Entre 2016 y 2019, en Medellín se atendió a 522 menores de edad víctimas de diferentes hechos y grupos. El año con más atenciones fue el 2016 con 257. La Personería acompañó también a 1.382 intervenciones del Ministerio Público, es decir, asistió a audiencias que llegaron directamente a la Comisaría de Familia, con el fin de salvaguardar los derechos de los pelados que se encontraban en la mitad del problema legal. El personero se enfocó en que la mayoría de los casos que atendieron se dieron por violencia intrafamiliar, maltrato infantil, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, violencia sexual y derecho a la identidad. Pero bueno, no solo víctimas. En este tiempo, las bandas criminales que no tienen alma usaron a los jóvenes como instrumentos para hacer sus fechorías, porque se aprovechan de que a los menores no los van a meter a la cárcel. Durante estos 4 años se presentaron 29 atenciones, las cuales en su gran mayoría la familia fue quien puso la alerta. Según las denuncias, a los pelados y las peladas las usaron para delinquir en homicidios, atracos y extorsiones. Y aunque estos actos delictivos se dan en toda la ciudad, las comunas que tienen más menores reclutados para actuar al margen de la ley son Robledo, San Javier y el corregimiento de Altavista. Las investigaciones que ha realizado la Personería no han logrado establecer cómo hacen para traerlos, pero según indican, ya está en proceso esa situación. En este 2020 solo se ha presentado un caso de uso de menores de edad por grupos armados.
por lo menos en lo denunciado, porque Viva Lloreda dijo que esas cifras son mínimas para la cantidad tan grande que tienen los combos de niños, niñas o adolescentes. En el caso de los jóvenes venezolanos, se tiene establecido que muchas veces son los mismos padres los que los inducen a estos actos, y no solo a eso, sino también al trabajo forzado. Y sí, es que quizás sigan siendo tan usados los menores de edad porque tienen una gabela de la justicia. El personero dice que aparte de revisar la judicialización para ellos en el país, es necesario avanzar en el tema educativo. Nosotros, acá en Morada, alentamos más a esa segunda acción, porque si se logra un acompañamiento integral, investigaciones de ciudad a las cuales obliguen a activar un sistema de alerta temprana, en la cual se tenga la escuela como entorno protector, se logrará impactar la vida del menor en familia y en sociedad. Con estos datos no sé si Laura lo recuerda, pero en la primera rueda de prensa que tuve con Quintero de seguridad, que fue cuando inicié mis prácticas por allá el 7 de enero, le preguntaron al alcalde qué iba a pasar con los menores que fueran pues capturados por servir de instrumento para algún combo. La respuesta de él fue algo como que ese tema ya no me correspondía a mí. Pues la verdad, eso en mí generó un sinsabor, porque es que queremos que nuestros jóvenes o menores de edad no sean usados para fechorías, pero es que desde la institucionalidad seguimos con el pensamiento de atacar el hecho y no la causa. Es decir, como lo planteaba Juanjo, si se tiene la escuela como ente protector, si se tiene acceso a una vida digna, a una vida de que el menor no tenga que pensar cómo rebuscar algo de dinero para que su familia o él puedan comer, no sé, si se tiene educación, todo eso pues en un proceso integral completo, considero que es la manera más fácil que tenemos para quitarle el poder que han tenido y que, como lo establece el personero Vivas, siguen teniendo los combos, porque esa cifra, como lo establecen los datos, es muy mínima para todos los menores de edad que siguen participando en actos delincuenciales. Ese es un tema complejo, complicado, es un tema que rompe mucho. Esta semana lo hablamos con la nota de la concejala Natalie Vélez, que hizo la denuncia. Esta instrumentalización de menores por parte de los grupos armados sigue siendo un golpe muy fuerte. Recordaremos el caso que sucedió el año pasado de un chico de 14 años que mató a 2 personas en el barrio Santa Lucía. Eso fue duro, eso conmocionó. Y se pregunta uno realmente qué herramientas tiene la ley, qué herramientas tiene la institucionalidad para evitar que actos así sucedan. A veces parecen amarrados de las manos para prevenir y muchas veces parecen también desinteresados para resocializar a los pelados. Sí, los cogen, dicen que van a ir a unos centros, pero ¿qué sucede realmente con estos muchachos? Apenas cumplen alguna condena o apenas quedan nuevamente en manos de la sociedad y ya no de las autoridades. Es difícil, ese es un asunto muy complejo y las rutas de atención tienen que ser claras. Como dijo la concejal, este año se han atendido a 25 menores en la Secretaría de Inclusión y uno sí espera que la institucionalidad sea mucho más efectiva y también mucho más eficiente en este caso, porque no podemos seguir permitiendo que los muchachos y las muchachas de la ciudad caigan en manos de la delincuencia, pero tampoco podemos quedarnos de manos cruzadas con estas cifras de violencia intrafamiliar, de problemas del hogar, de maltratos internos. Eso destruye sociedades, eso destruye comunidades y creo que ninguna ciudad puede construirse a futuro con una base de estas. Yo creo que como sociedad todos tenemos que estar pendientes también de qué pasa en las familias y ayudar y cobijar a los muchachos y a las muchachas de la ciudad. Y lo que nos ha permitido la experiencia con un aliado editorial como Casa de las Estrategias es darnos cuenta de que no necesariamente a los adolescentes de esta ciudad les interesa el dinero y por eso se van a trabajar
con el combo, que es una salida fácil. Sí, eso es lo que uno tiende a pensar y quizá sí sea una de las conclusiones, pero no es la principal. La instrumentalización de menores se da tan fácil porque los combos acaparan los espacios de socialización en los barrios. Entonces, la fiesta es del combo, la tienda es del combo, la cancha es del combo, y resulta que es en la cancha, en la tienda, en la fiesta, donde yo veo a mis parceros, donde veo a la chica que me gusta. Entonces, el combo, pues ahí tiene un caldo de cultivo muy sencillo para captar a los adolescentes e instrumentalizarlos. Esta palabra que es como tan enredada, pero que básicamente significa: yo te uso para hacer mis fechorías y no pasa nada porque a vos no te meten a la cárcel como me podrían clavar a mí. Pero entonces, ¿aquí qué pasa? Que la institucionalidad no está pensando en garantizarle la socialización a los jóvenes, que no están pensando en que necesitamos ocio, necesitamos placer, y sería muy bueno que el Estado también nos lo garantice. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Necesitaba un poco de alcohol, tú no soportabas más rock and roll, solo quería escucharte gemir, no esperes nunca que te hable de amor, te vi bailando los Rolling Stones, luego decir que no es satisfacción, y que no suene ya más mi canción, que me deprimo y pierdo hasta el control. Vamos muy lento, me quiero bajar, hace calor en esta ciudad, no hay mar, muy coloquial, muy tropical, pero te juro que no sé bailar, la radio suena una tonta canción, no me ha gustado y no pido perdón, lo siento nena, todo fue mi error, si me disculpas yo me llevo el ron.
La melodía que nos acompaña hoy como canción del día es del grupo La Lunar. Este es el episodio de Morada Noticias del jueves 2 de julio de 2020. Un episodio dedicado mucho a hablar de empleo y desempleo, de por qué deberíamos cuidarnos más o incluso volver a la cuarentena obligatoria. Además que por otro lado hay gente que necesita en serio abrir sus negocios como los restaurantes de las zonas comerciales de Medellín. Y uno de los sectores más afectados por esta pandemia es precisamente el de los empleados venezolanos, porque son quienes más llevan las de perder, ya que en muchos establecimientos no les garantizan seguridad social ni afiliación a una administradora de riesgos laborales. Entonces no solamente están poniendo en riesgo su vida, sino que al no ponerla en riesgo están pasando hambre, están pasando por situaciones muy precarias. En el episodio de hoy también escuchábamos a Camila Uribe, representante de Casa de las Estrategias, con su columna Conexión Académica, y en los datos para combatir al poder hablamos de instrumentalización de menores o ese fenómeno de que los chicos y chicas de Medellín terminen involucrados con un combo al margen de la ley. Para escuchar todas estas historias, todas estas noticias, pueden buscarnos a la hora que quieran en nuestros canales donde subimos el podcast. Se cuelga en mixcloud.com/Morada Estéreo, también se cuelga en YouTube, en el canal de Morada Estéreo y en nuestra página de Facebook Morada Colectivo. Ahí estamos para que se informen de la ciudad de manera alternativa y que por favor le cuenten a la gente que existimos, que somos una alternativa de información, una manera de no aburrirnos tanto con las noticias y sobre todo de tomar acción. Gracias por escucharnos de nuevo y les recuerdo también que si tienen historias para compartir con nosotros nos pueden escribir al WhatsApp 350-666-8436. De hecho, el columnista que viene a continuación, Juan Camilo Álvarez Lema, empezó una relación maravillosa con nosotros a partir de nuestro número de WhatsApp y se ingenió esta maravillosa columna que son los deportes sin deportes de los que hablamos cada semana. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. Buenas. En los últimos días, a ratos, he tenido una falsa sensación de que todo volvió a ser como antes. Esto me pasa cuando veo que el Liverpool volvió a ser campeón y que sus hinchas se reunieron física y masivamente a celebrar el título, que los calendarios de eventos deportivos dejaron de reprogramarse y mantienen sus fechas, o que el ejército volvió a tener un escándalo, o que un gobernante volvió a responder a críticas argumentadas que son The fake news. Eso al presidente Donald Trump. Perdón por mi inglés, es que me confundo. La misma estrategia. Bueno, sí, a ratos es que creo que todo está igual que antes, pero para devolverme a la realidad me llegan otras noticias, como una que contaba que en Argentina el dueño de unas canchas sintéticas se inventó el fútbol con distanciamiento social, así como se escucha. El señor le hizo unas modificaciones a las canchas en las que cada jugador queda con un área de la que no puede salir para no juntarse con los demás. No sé si ya los científicos demostraron que jugando en esa cancha los deportistas no se contagian, pero al menos hicieron el intento por cuidarse y regaron la idea por el resto del mundo y me tienen hoy hablando de esto otra vez, del virus. Porque la expansión del virus no ha parado. Sigue dejándonos en el aire la pregunta de qué es lo que tenemos que hacer y la respuesta no es simple, pero las recomendaciones siguen siendo similares a las que hemos llevado en los últimos meses. Se los voy a recordar con algunas claves para que los tengan presente. Primero, el distanciamiento social. Así como lo hizo esta misma semana la Federación Colombiana de Fútbol al cancelar la Liga de Fútbol Sala y el Torneo Nacional Sub-19. A pesar de que la FIFA les inyectó dinero y la federación dijo que no podía costear este año esos torneos por la emergencia sanitaria, y como siempre que se toma una decisión así, hay afectados. Habla el director técnico de la selección. Tienen que entender y saber cuántas familias dependemos de esta linda modalidad y esperemos que la reconsideren. La segunda recomendación es lavado de manos constante. Sigan el ejemplo de los directivos de la DIMAYOR, que primero acosaron al Ministerio del Deporte para que los dejara jugar, y ya cuando llegaron los permisos se dedicaron a pelear y no definen ni el formato, ni quién les va a hacer las pruebas, ni quién mandó en la institución, y nadie tiene la culpa. Lavado constante de manos, recuerden. En tercer lugar está usar tapabocas. Esos mismos directivos que presentaron al país para hacerse del Mundial Femenino de Fútbol ya han asumido responsabilidades o han concretado algo de la Liga Femenina. Ah, no.
No se escucha bien. Debe ser que tienen el tapabocas puestos y... Sí, bien hecho, tapabocas. La cuarta y última recomendación es no reunirse en lugares cerrados. ¿Qué pasó? Sencillo. Todo el partido, el señor Lucero, cogiéndome al chico Carbonero, que negro de la insultándome al pelado. Nosotros no somos indígenas, hermano. Aquí no van a venir extranjeros a hablarnos de qué, a intratarnos, a maltratarnos. Nosotros somos negros a mucho honor. Sí, lo de evitar espacios cerrados también es un buen consejo si se aplica para los lugares cerrados mentalmente, que no son capaces de convivir con la diferencia, pero en ese caso también es para lugares físicos. Eviten los lugares cerrados, las aglomeraciones, pónganse tapabocas, lávense las manos. Para Morada Noticias opinó Juan Camilo Álvarez Lema. Y a Brian González, gracias por haberle hecho video a la columna de la semana pasada. Conversaciones de Esquina, una sección de Editores de Ciudad. Las vacaciones. Para muchos, la época favorita del año, y no solo es por el gran descanso del trabajo o del estudio, sino por la oportunidad de distanciarse de la rutina y de conocer nuevos paisajes y culturas con la familia, pareja o amigos. Sin embargo, bajo las condiciones actuales del coronavirus, a muchos solo les quedan las nostalgias de aquellos viajes pasados que con sus oportunidades y adversidades los hicieron disfrutar. Esta semana, Editores de Ciudad se está preguntando, ¿cómo han sido las mejores vacaciones de su vida? Las mejores vacaciones que yo he tenido se puede decir que son las del año pasado, dado a que esas vacaciones se prestaban para muchas cosas, entre ellas fortalecer vínculos con mi familia, ya que ese mismo año habíamos pasado por situaciones en verdad complicadas y estábamos un poco dispersos. Pero una vez que llegaron las vacaciones de noviembre y diciembre, la familia se volvió a unir mucho más y más que nunca. Por eso son las mejores vacaciones que yo he tenido. Bueno, mis mejores vacaciones sin duda fueron en enero del 2020, cuando pude sentir sobre mis pies el cálido susurro de las olas en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Con el aire despreocupado de su gente, la energía carnavalesca de sus almas y el mismo ambiente acogedor comunitario, pude no solo ser una extranjera en mi propio patio, sino que pude conocer, crear, soñar y escribir sobre aquello que me parecía tan extraordinario. Una experiencia así buena pues de vacaciones es como conocer diferentes lugares, aprender de culturas distintas y eso. Algo pues así que cabe resaltar en lo malo es como digamos las adversidades o las vivencias malucas que se pueden apreciar en esos lugares, pues cosas bizarras. Bueno, mis vacaciones favoritas fueron el año pasado, en la semana de vacaciones de octubre. Fue el viaje de promoción con mis compañeros. Tuvimos la oportunidad de estar en Santa Marta y Cartagena. Tuvimos actividades súper chéveres, como ir en chiva. Tuvimos parranda vallenata en la playa. Hicimos canotaje. En realidad fue súper chévere. Creo que más que todo lo que hicimos fue a poder compartir con mis amigos. Creo que eso fue mi parte favorita de mis vacaciones. Mis mejores vacaciones fueron las del diciembre del 2018, donde tuve la oportunidad de ir a La Guajira con parte de mi familia. Fue una experiencia maravillosa, ya que en el recorrido conocí varias ciudades, pueblos, personas, unos paisajes hermosos, y lo más bello de todo fue aprender de la comunidad guayú, durmiendo en chinchorros, visitando rancherías, conociendo un poco de la cultura tradicional, saliendo así de mi zona de comodidad, viendo una realidad colombiana de la que se habla muy poco. Para mí una de las mejores experiencias que he tenido en algunos de mis viajes es en el municipio de Cocorná, Antioquia, donde allí yo aprendí a montar caballo, una de las mejores experiencias de mi vida, diría yo. También aprendí a pescar, pero lo principal, aprendí a montar caballo y espero volverlas a repetir. Una experiencia así buena pues de vacaciones es como conocer diferentes lugares, aprender de culturas distintas y eso. Algo pues así que
cabe resaltar en lo malo es como, digamos, las adversidades o las vivencias malucas que se pueden apreciar en esos lugares. Pues cosas bizarras. Finales ilusionados. Ante la luz presencié la oscuridad, una sonrisa árida, una noche de festejo, se inunda de ilusiones fantasmas y resoplidos nublados, aquella melodiosa parranda acompañada por la agudeza de su audiencia. Estrellas palpitantemente lejos dispersan las penumbras del cielo, dejando al descubierto el sosegante velo negro. Desde la firmeza del suelo nacen brillantes juegos, con estruendos ilusionados de alcanzar el desvelado cielo. Se dispersa la noche entre historias cantadas y conflictos armados, y aún faltan 5 para las 12 que el año nuevo vendrá ya. Conversación de arte, ciudad y amar. Bueno, chicos, y para terminar el noticiero de hoy, yo les quiero contar que aunque en Morada Noticias nos interesa mucho el cine y la sección que hacen Pipe y Juanpa, siempre está muy ligada a destacar películas del canon universal o también de quienes son muy duchos en el cine, como los países anglosajones y europeos, pero cuando pasa algo en Colombia también hay que destacarlo, sobre todo porque no somos un país que se destaque precisamente por la animación. Resulta que el periódico El Colombiano nos cuenta que un cortometraje colombiano ganó el premio de animación iberoamericana. El cortometraje se llama El pájaro cubo. Ganaron la 3ª edición de los premios Quirino de animación iberoamericana, como les dije, concedidos en una gala virtual patrocinada por la entidad española Tenerife Film Commission. Además, hay más obras latinoamericanas de Argentina, de Brasil y de España, por supuesto, en la representación de la península ibérica que fueron reconocidas en esta gala. Entonces realmente estamos ahí compitiendo también con países europeos. Incluso competimos con un cortometraje que se hizo para Netflix de Brasil, que se llama Klaus. Y bueno, por parte de Pájaro Cubo es dirigido por el colombiano Jorge Alberto Vega y producido por La Valiente Estudio y Cinta Adhesiva Comunicaciones, con la producción asociada de Animaedro. Es una adaptación del libro homónimo de Marcos Mas, que tiene como protagonista a Pedro, un pájaro que vive en una jungla y está dispuesto a romper las ataduras. En total en el concurso participaron 219 trabajos de cortometrajes de 17 países diferentes, entonces creo que este es un gran logro para Colombia llevarse esta convocatoria de los premios Quirino, porque tuvo ahí una competencia muy reñida. Y quiero dejarles el último dato: estos premios, que son de animación, se llaman así por cómo se llamaba el creador del primer largometraje de animación en la historia, el italo-argentino Quirino Cristiani. En 1917, hace un ratico ya, dirigió El Apóstol, en el que se utilizaron 58.000 dibujos a mano y rodados en 35 milímetros. Esto quiere decir que todavía hay esperanza para esos que, por ejemplo, desde Editores de Ciudad producimos muchos stop motions con muchas fotos, mucha animación, mucho dibujo. También se puede vivir de artes como estos. Entonces yo estoy muy alegre con esta noticia. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Bueno, Laura, yo la verdad hoy sí los voy a invitar es a que se unan a la estrategia que está realizando la institución educativa Eduardo Santos en la Comuna 13, la cual se llama Necesitamos más gente como tú, y consiste en recolectar diferentes equipos tecnológicos para entregarle a los estudiantes que en este momento se ven con dificultades de acceder a las clases virtuales y de realizar las actividades que se ponen en la institución porque no tienen forma de conectarse. Totalmente invitados, pueden conectarse con las diferentes redes sociales de la institución educativa Eduardo Santos y por ahí el rector con gusto estará atento. También les quiero contar que la Universidad de Antioquia tiene las inscripciones abiertas para el semillero de lengua materna
el cual es un programa de extensión que se ofrece en cada semestre en la universidad a través de la Facultad de Comunicaciones, el cual va dirigido a estudiantes de los grados de sexto a 11, así como también a quienes han culminado su ciclo de educación media, no sé, a estudiantes de diferentes carreras universitarias y tecnológicas, en fin, a todos los que buscan un espacio de formación e interacción social. Se pueden encontrar toda la información completa en las páginas de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Totalmente invitados. Bueno, y yo los invito, si les gusta la poesía, a que este fin de semana desempolven los escritos que ya tienen o se regalen unas horitas para escribir en verso, porque Confenalco Antioquia está en la convocatoria de su encuentro de poetas. Esta vez es la versión número 20 y todos los habitantes del área metropolitana pueden participar. No tienen que ser escritores profesionales, también hay lugar para los aficionados. Hasta este viernes 3 de julio estarán abiertas las inscripciones para participar de este encuentro y además Confenalco Antioquia publica una antología de poemas con todas las participaciones, entonces entren ahí a confenalcoantioquia.com.co y suban sus poesías. Cada persona puede participar con un mínimo de 3 y además habrá una premiación, un certamen en el segundo semestre de este año para que se desoyen más la poesía y vean en ella su valor universal. No es para unos pocos, es para todos. La vida es poesía. Mil gracias de nuevo por escuchar Morada Noticias en esta emisión de jueves. Los espero mañana para cerrar la semana con broche de oro en compañía de mi equipo realizador, Juan José Velázquez Olarte, Yurani Alzate, Juan Pablo Pineda y todos los editores de Ciudad, la fuerza adolescente que suma para este noticiero. También gracias a los que creen en nosotros y en el periodismo independiente, Universo Centro, Latina Estéreo, Casa de las Estrategias, la Fundación Confiar, otra parte, y toda esa juntanza de organizaciones culturales que le apuestan a este tipo de periodismo. Feliz jueves para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.